Me senté allí, en la fría sala del Tribunal Superior del Condado de King en Seattle, con las manos apretando el delgado sobre blanco que sostenía. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una anticipación que había reprimido durante demasiado tiempo. Soy Christian Barrett, diseñador de software de 36 años, viviendo en la ciudad lluviosa e interminable de Seattle. Hoy era el día de la audiencia de divorcio entre mi esposa, Elise Crane, y yo, y todo parecía pender de un hilo sobre mi cabeza. La sala se llenaba cada vez más, con susurros que se esparcían como un viento helado. Me senté solo en un lado del pasillo, sin nadie a mi lado para apoyarme, sin un abogado llamativo y sin familiares detrás mío, solo yo y este sobre, preparado meticulosamente durante largas noches sin dormir. Al otro lado del pasillo estaba Elise. A sus 34 años, aún conservaba la belleza que alguna vez amé con pasión, su largo cabello negro brillante, sus penetrantes ojos verdes y esa sonrisa altiva que siempre hacía sentir a los demás pequeños. Como directora financiera de Crane Holdings Group, un enorme conglomerado inmobiliario fundado por su padre, Elise parecía una reina sentada en su trono. Estaba erguida, con un vestido negro ceñido, un anillo de diamante que brillaba bajo las luces y la mirada recorriéndome como si viera a un patético fracaso. A su lado, la familia Crane completa, personas a las que había intentado llamar familia durante 9 años, pero de quienes nunca sentí calor humano. Edgar Crane, su padre, de 60 años y presidente del conglomerado, ocupaba el asiento central como un verdadero rey. Era alto, con cabello plateado cuidadosamente arreglado y ojos entrecerrados llenos de ambición y orgullo descarado. Siempre me había mirado por encima del hombro desde el primer día que entré a su casa. Un programador insignificante, había dicho una vez, no directamente a mí, pero lo suficientemente alto para que lo escuchara claramente. Junto a Edgar estaba Valerie Crane, madre de Elise, de 58 años y directora de inversiones del conglomerado. Era astuta y perspicaz, siempre viéndome como una mancha innecesaria en su perfecto retrato familiar. Estaba sentada con los brazos cruzados sobre el pecho, labios apretados, como calculando las ganancias que obtendría de este divorcio. Y luego estaba Jamir Crane, hermano de Elise, de 30 años y jefe de planificación del conglomerado. Presumido, mujeriego y siempre jactándose de sus viajes lujosos o autos caros. Jamir me ridiculizaba cada vez que nos encontrábamos, llamándome cuñado pobre o el tipo afortunado que se casó con mi hermana. Hoy estaba sentado junto a ella, sonriendo ampliamente y susurrándole algo al oído que hizo que Elise sonriera suavemente. Allí estaban, toda la familia Crane, con sonrisas arrogantes claramente grabadas en sus rostros, como si todo estuviera ya en la palma de sus manos. Elise me miraba con desprecio, como diciendo silenciosamente: «Has perdido, Christian. Te irás con las manos vacías, exactamente donde perteneces». Podía sentir la burla impregnando el aire a mi alrededor, haciendo hervir mi sangre. Pero no respondí. No era necesario. Solo me senté en silencio, manos apretadas alrededor del sobre, esperando el momento en que todo cambiaría. El juez golpeó el mazo y la audiencia comenzó oficialmente. El abogado de Elise, un hombre de alto precio con traje impecable y actitud confiada, se levantó, presentando el acuerdo prenupcial que había firmado 9 años antes. «El señor Barrett no recibirá ningún bien de la señora Crane», declaró con tono firme y convincente. La familia Crane asintió, sus sonrisas triunfantes aún más pronunciadas. Los miré, mi corazón latiendo más rápido que nunca. Esto era todo. Me puse de pie, con las piernas ligeramente temblorosas, pero la voz manteniendo la calma necesaria. «Su señoría, tengo un documento suplementario que me gustaría presentar». Di un paso adelante, entregué el sobre blanco a la mesa del secretario y regresé a mi asiento. Mi expresión permaneció serena, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, una tormenta de emociones rugía ferozmente. Los murmullos comenzaron a esparcirse por la sala. Varios reporteros en la última fila tomaban fotos continuamente, los flashes estallando como relámpagos repentinos. Vi las sonrisas en los rostros de la familia Crane desvanecerse lentamente, reemplazadas por una creciente inquietud.
Elise frunció el ceño y se volvió hacia sus padres. Edgar se inclinó ligeramente hacia adelante en su silla mientras Valerie le susurraba algo a Hamir. El juez abrió el sobre y examinó las páginas. Sus ojos pasaron de la neutralidad inicial a la sorpresa, luego a una seriedad creciente. Los padres de Elise parecieron desconcertados momentáneamente, intercambiando miradas antes de fijarlas en el juez. Edgar agarró los reposabrazos con fuerza mientras Valerie mordía su labio inferior ansiosamente. La sala, ya ruidosa, se sintió de repente mortalmente silenciosa, rota solo por el susurro del papel al pasar las páginas. Me senté inmóvil en mi asiento. Mis manos se cerraron en puños bajo la mesa. Mi mirada se perdió lejos, hacia la ventana, donde las gotas de lluvia de Seattle caían sin cesar. En mi mente, los 9 años de resistencia se reproducían vívidamente, como una vieja película, descolorida pero lo suficientemente nítida para causar dolor. Hace 9 años, yo era solo un joven diseñador de software independiente viviendo en un pequeño apartamento alquilado en las afueras de Seattle. Mi vida entonces era simple hasta rozar la monotonía: levantarme temprano, sentarme frente a la computadora escribiendo código, pasar las tardes leyendo o corriendo bajo la lluvia. No tenía mucho dinero, ningún auto lujoso ni ropa cara, pero estaba contento con lo que tenía. El trabajo independiente me permitía seguir mi pasión y siempre creí que algún día mis ideas cambiarían el mundo, aunque fuera un pequeño rincón. Seattle era, para mí, el lugar ideal, su lluvia constante como música de fondo para la soledad de un joven ambicioso. Luego conocí a Elise Crane en una conferencia tecnológica patrocinada por el conglomerado de su padre. Era un evento importante, con cientos de asistentes, desde expertos hasta empresarios adinerados. Yo estaba allí para presentar un pequeño proyecto de software que estaba desarrollando. Y Elise estaba sentada en la primera fila, destacándose entre la multitud. Vestía un sencillo pero elegante vestido. Su cabello caía sobre sus hombros y sus ojos verdes brillaban con curiosidad. Mientras yo hablaba de mi pasión por la tecnología, de cómo el código podía resolver problemas reales sin necesidad de dinero ni poder, ella escuchaba atentamente. Después de la conferencia, se acercó sonriendo y dijo: «Hablas de tu trabajo como si fuera amor. No todos pueden hacer eso». Me sentí atraído de inmediato, no por su belleza, sino por la sinceridad en sus ojos. Elise decía estar cansada del mundo calculador de negocios de su familia y estaba cautivada por mi simplicidad y enfoque. Hablamos durante horas, olvidando el tiempo, y desde allí nuestra relación comenzó a florecer. Nuestras primeras citas fueron maravillosas. Caminábamos alrededor del lago Washington, comíamos helado en pequeñas tiendas y compartíamos nuestros sueños. Elise hablaba de la presión de su familia por cumplir con las expectativas de una chica nacida en un imperio inmobiliario. Yo le contaba sobre mi infancia modesta en Tecoume, con padres trabajadores que me enseñaron el valor de la perseverancia. Nuestra relación creció rápidamente, como una brisa fresca en un verano sofocante. Pero cuando Elise decidió presentarme a su familia, todo comenzó a cambiar. Fue entonces cuando me di cuenta de que el amor no siempre es suficiente para superar las barreras sociales. La mansión de la familia Crane estaba en Bellevue, un lugar al que solo los ricos se atrevían a soñar con llegar. Entré con un ramo en la mano, tratando de parecer confiado, pero por dentro estaba tan nervioso como un estudiante en un examen. Edgar Crane me saludó con un apretón de manos rígido, sus ojos recorriéndome de pies a cabeza como evaluando mercancía. «Entonces, ¿a qué te dedicas?», preguntó fríamente. Cuando respondí que era programador independiente, frunció el ceño. Independiente significaba inestable. Valerie sonrió débilmente, pero sus palabras cortaban como cuchillo. «¿Qué puede ofrecer un simple ingeniero a mi hija? Estamos acostumbrados a personas con grandes visiones». Se opusieron vehementemente a nuestra relación. Edgar temía que yo empañara la reputación familiar, un imperio construido desde la nada, ahora lleno de orgullo. Valerie despreció mi valía. Elise necesitaba a alguien que la elevara, no que la arrastrara hacia abajo. Hicieron todo lo posible para prohibirnos estar juntos.
conversaciones privadas con Elise, recortar sus gastos para presionarla. Pero mientras más lo hacían, más Elise creía en nuestro amor genuino, intacto por dinero o estatus. Se mantuvo firme, incluso discutiendo con sus padres para defenderme. Él me ama por lo que soy, no por mi familia, les decía. Finalmente, decidimos casarnos sin la bendición de los Crane. Me sentí feliz, pero en el fondo sabía que era solo el comienzo de los desafíos. Antes de la boda, Edgar me convocó a su oficina privada y puso un grueso acuerdo prenupcial frente a mí. «Fírmalos», dijo, tono autoritario. «Si se divorcian, no recibirás nada de nuestra familia». Ni un centavo. Miré el papel, con el corazón latiendo con fuerza, pero firmé sin dudar. Creí que el amor verdadero nos mantendría juntos para siempre. Para mí, no era un problema. Amaba a Elise, no su dinero. Pero al mirar atrás, ese momento fue una advertencia que ignoré. La boda fue extravagantemente deslumbrante, como un evento real, cientos de invitados, flores importadas, orquesta en vivo, platillos gourmet de chefs famosos. Los medios de Seattle la llamaron una boda de cuento de hadas, alabando la unión de la rica heredera con el plebeyo. Pero en medio del esplendor me sentí profundamente aislado. Mis padres, Edward y Linda Barrett, vestidos sencillamente, él con un traje viejo, ella con un vestido hecho a mano, se veían incómodos entre tanto glamour. Estaban sentados en la última mesa, cerca del área de servicio, como invitados sin importancia. Recuerdo vívidamente ese momento desgarrador. Cuando mi madre intentó levantarse para felicitarme, un camarero cortés pero firme la detuvo, susurrando: «Señora, esa área es solo para VIPs». Mi madre se sonrojó y volvió a sentarse, avergonzada. Edgar Crane lo vio desde lejos, miró una vez y luego se apartó, sin molestarse en presentar a mis padres a ningún invitado. Valerie susurró a una amiga cercana, lo suficientemente alto para que otros escucharan: «No encajan en este ambiente en absoluto». Algunos invitados adinerados rieron, viendo a mis padres como un espectáculo fuera de lugar en una gala elitista. Mi corazón se tensó, pero no pude actuar. No quería arruinar el día de Elise. En el escenario, sonreí mientras leía mi discurso de agradecimiento, con la voz firme. Pero mis manos agarraban el micrófono con tal fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Al mirar a mis padres encorvados en el rincón más lejano, evitando la mirada de todos, tragué la humillación. Me dije que era por la ceremonia, por la felicidad de Elise. Pero en lo profundo, la herida comenzaba a sangrar y nunca sanaría del todo. Después de la boda, me mudé a la mansión de Elise, una casa vasta con piscina, jardines y habitaciones lujosas que nunca había imaginado. Al principio, la vida fue pacífica: despertar juntos, cenas románticas, planes futuros. Elise seguía siendo tierna, abrazándome y diciendo que demostraríamos que nuestro amor era correcto. Pero gradualmente me di cuenta de que nunca había ganado respeto verdadero de los Crane. Me trataban como un invitado temporal, no como familia. Edgar mantenía su distancia, menospreciando mi trabajo. «El código, eso es cosa de niños», dijo una vez durante una cena familiar, cargado de sarcasmo. Valerie hacía comentarios velados sobre mis humildes orígenes. «Christian, deberías aprender a vestirte apropiadamente para este entorno». Y Jamir, mi cuñado, nunca perdía la oportunidad de burlarse. «Hermano, ¿qué coche condujiste hoy?» «Ah, sí, todavía ese viejo cacharro». Se reía, silenciando la mesa incómodamente. Elise al principio me defendía suavemente. «No les hagas caso, amor». Pero poco a poco cambió, aprendiendo a quedarse en silencio cuando me insultaban, incluso riendo para encajar. Veía mi paciencia como debilidad, no como fortaleza. En cada reunión familiar o fiesta, me convertí en tema de chismes y bromas en la mesa. Hablaban de conocidos ricos y luego giraban hacia mí. «¿Y tú, Christian, cómo va tu proyecto? ¿Ya ganaste 1 millón?» Jamir lideraba las burlas y la familia reía. Yo no. Me sentaba, forzando una sonrisa, tragando cada bocado como piedras.
Durante todo eso, permanecí en silencio, sin resistirme, intentando mantener a nuestra hija Eleli, nacida 2 años después del matrimonio, en un hogar familiar completo. Eleli era hermosa, con la sonrisa de su madre, era la única razón por la que soportaba todo. No quería que creciera en un hogar roto, presenciando a sus padres discutir por estatus. En esos años trabajé incansablemente, asociándome con un amigo cercano para desarrollar una nueva aplicación tecnológica, un sistema inteligente de gestión minorista. Era lo único que me hacía sentir valorado en un mundo que constantemente me recordaba que no era nada. Tardes y noches, mientras la casa dormía, me sentaba frente a la computadora, codificando, soñando con el día en que este proyecto tendría éxito, demostrando que no era el fracaso que ellos creían. Pero en el fondo sabía que el dolor se acumulaba y que algún día explotaría. Después de 6 años de matrimonio, cuando Eleli cumplió 4, nuestra vida comenzó a cambiar, silenciosa pero notoriamente. Mi esposa se volvió cada vez más distante, como si un muro invisible se levantara entre nosotros. A menudo estaba fuera de casa, citando siempre trabajo en Crane Holdings Group. Largos viajes de negocios al extranjero de semanas. Al principio traté de convencerme de que era solo presión laboral. Ella era la directora financiera, manejando grandes acuerdos y reuniones importantes. Pero gradualmente sus ausencias se volvieron rutina, y sentí la distancia más agudamente que nunca. Por las mañanas despertaba solo, preparaba café para mí y miraba el lado de la cama intacto. Eleli, nuestra hija de 4 años, a menudo preguntaba: ¿Dónde está mamá, papá? Yo sonreía y decía: mamá estaba ocupada, pero llegará pronto. Las cenas familiares se volvieron raras, de noches acogedoras llenas de risas a solo Eleli y yo enfrentándonos en una mesa enorme. Elise llamaba tarde, voz cansada: Christian, estoy tarde en la oficina. Come sin mí. Mis mensajes, simples chequeos como: ¿has comido? ¿Cómo estuvo tu día? Recibían respuestas cortas, a veces solo bien o ocupada. Me sentía hablando con una extraña, no con la mujer que una vez amé con pasión. Mi corazón se volvió pesado. Solo en la noche me preguntaba si nuestro matrimonio se estaba resquebrajando, pero me mantenía calmado, cuidaba de Eleli, la llevaba a la escuela y seguía con mi trabajo, esperando que fuera temporal. Hasta que una noche, todo cambió. Llegué a casa después de un largo día en la startup, cansado, pero cocinando la cena para Eleli. Ella jugaba con sus juguetes en la sala, riendo con su muñeca favorita. Elise había enviado un mensaje diciendo que estaba en una conferencia en Portland y llegaría tarde. Ordené su escritorio, un hábito para ayudarla a relajarse, cuando encontré un recibo de cena para 2 mezclado entre los papeles. El recibo era de un restaurante lujoso a la orilla del lago, fechado el mismo día que ella decía estar en Portland. Mi corazón se aceleró. Un frío recorrió mi pecho hasta mis extremidades. ¿Por qué cena para 2? ¿Y por qué no en Portland? La duda brotó como semilla tóxica, fertilizando la inseguridad. Traté de descartarlo. Quizá un socio de negocios, pero en el fondo sabía que algo estaba mal. Desde entonces, la observé discretamente. No para jugar a detective, sino porque el miedo me recordaba cada día. Revisaba su agenda, rastreaba mediante la aplicación de ubicación que habíamos instalado por seguridad. Y entonces, la dolorosa verdad. Elise estaba con un hombre llamado Ryan, el entrenador personal que había contratado para el gimnasio. Entraban y salían con frecuencia de un hotel junto al lago, tomados de la mano, riendo íntimamente como una pareja enamorada. La primera vez que lo vi desde lejos, a través del parabrisas de mi auto, mi corazón se rompió. Elise, la mujer que juró amor eterno, abrazaba a otro hombre bajo el resplandor neón del hotel. Solo quedó el dolor. A partir de entonces, Elise engañaba abiertamente, ya no se ocultaba. Aparecía con Ryan en fiestas privadas, en reuniones de élite de Seattle. Los rumores se esparcían, los amigos susurraban: la esposa de Christian tiene a alguien más. Yo escuchaba todo, pero permanecía en silencio, continuando con mi vida.
Ellie preguntaba con dulzura, ¿por qué mamá no viene a cenar? Elise lo ignoraba. ¿Mamá está ocupada o la dejaba con la niñera? Una vez, cuando Ellie corrió a abrazar sus piernas con alegría, Elise estalló, «¡Detente! Me arrugas el vestido», y la apartó con frialdad. Desde la puerta de la cocina lo vi, con el corazón encogido. Corrí, la levanté, la abracé con fuerza, protegiéndola de la fría mirada de su madre. «Papá está aquí», susurré, acariciándole el cabello, ojos llenos de dolor no expresado. Ellie lloró. La consolé toda la noche, preguntándome por qué Elise había cambiado tanto. Comencé a derrumbarme silenciosamente. Antes resiliente, me estaba quebrando pieza por pieza. Días de trabajo incansable para mantener la startup a flote. Noches como padre devoto cuidando a Ellie. Pero afuera, los rumores persistían, su esposa tiene a otro hombre. Yo escuchaba, pero no decía nada. Cada día se repetía como una pesadilla. Cuando Ellie dormía, me sentaba en el balcón, mirando la lluvia silenciosa de Seattle, preguntándome cuánto más podría soportar. El dolor acumulado crecía. Sabía que explotaría tarde o temprano. Después de muchas noches así, decidí que debía actuar. No podía seguir allí dejando que la duda y el dolor me consumieran. Necesitaba una explicación para entender por qué mi esposa, la mujer que alguna vez lo significó todo para mí, había cambiado más allá de lo reconocible. Y si no de ella, quizás de sus padres, que habían sido testigos desde el principio. Eran familia. Tenían que saber algo, o al menos después de 9 años soportando su desprecio, podrían ofrecer un ápice de simpatía, algún consejo para salvar este matrimonio. Conduje hacia la mansión de los Crane en una tarde lluviosa, manos aferradas al volante, corazón latiendo como si fuera a estallar. El camino familiar a Bellevue se sentía pesado. Cada curva un recordatorio de las veces que había llegado allí esperando aceptación. La lluvia golpeaba el parabrisas, difuminando todo como la confusión en mi mente. Me dije, solo habla, Christian. Te entenderán. Al entrar en la vasta mansión, un escalofrío me envolvió. Edgar estaba sentado en la sala sobre un lujoso sillón de cuero, ojos fríos como el hielo. No se levantó para saludarme, solo me lanzó una mirada y la apartó, como si fuera un invitado no deseado. Valerie estaba junto a él, brazos cruzados, recostada con una sonrisa de desprecio marcada en su rostro. Vestía una bata de seda, afilada y poderosa como siempre, pero sus ojos goteaban burla. Jamir no estaba, afortunadamente, pero su ausencia no aligeró la atmósfera. Me puse de pie, manos temblorosas, tratando de mantener la voz firme al saludarlos. «Hola, mamá y papá», dije suavemente. No respondieron, solo asintieron cortamente. Mi corazón se hundió, pero entré, me senté frente a ellos y lo conté todo. Les relaté las frecuentes ausencias de Elise, los recibos extraños, hasta haberla visto con Ryan personalmente. No acusé ni exploté. Solo dije que quería entender por qué su hija había cambiado tanto. «Amo a Elise», dije, voz temblorosa. «He hecho todo para mantener esta familia unida, pero ahora no sé qué hacer. ¿Pueden ayudarme? Solo un consejo». Los miré, esperando un destello de empatía, una mirada comprensiva por mi hija Ellie, sufriendo la frialdad de su madre. Pero intercambiaron miradas, luego sonrieron, una sonrisa que heló mi sangre. No era alegría, era desdén, como si mi historia fuera un chiste trivial. Edgar habló primero, tono calmado, como si discutiera un negocio y no la vida de su hija. «Elise ha crecido», dijo con voz neutral. «Tiene derecho a vivir como quiera. Un hombre de verdad no cuestiona a dónde va una mujer. Aprende a aceptarlo». Sus palabras me atravesaron el pecho. ¿Creció? ¿Derecho? ¿Estaba justificando la traición de su hija? La boca seca, busqué una respuesta, pero Valerie intervino, voz autoritaria y afilada como una cuchilla. «Conoce tu lugar, Christian. Nuestra familia no necesita un alborotador como tú. No compliques más las cosas».
Me miró, ojos destellando desprecio, como si fuera un intruso miserable en su mundo de élite. Al escuchar eso, mi rostro se desvaneció, pálido como papel. El corazón dolía. La decepción me inundó, casi lágrimas. Empatía, explicación. No solo se negaron a ayudar, sino que me golpearon estando abajo. Pero me mantuve en silencio. Sin réplica, sin discusión. Me incliné cortésmente y salí de la mansión. Afuera, la lluvia seguía cayendo, empapándome, pero no sentía frío. El dolor interior era mucho más gélido. Conduciendo a casa, me pregunté cuán equivocado había estado al esperar algo de ellos. Entonces comprendí, este matrimonio estaba más allá de salvarse. Sin retorno. De regreso, en la ahora vacía mansión, encontré a Elise en su tocador, probablemente preparándose para una fiesta con Ryan o algún evento. Vestía un impactante vestido rojo, cabello suelto, todavía hermosa y orgullosa. Me quedé en la puerta, observándola por el espejo, corazón pesado. Me miró, pero no dijo nada, continuando con su delineador. Respiré profundo, entré y coloqué con calma los papeles del divorcio sobre el tocador. La hoja blanca contenía todos mis años de sufrimiento. Elise, dije suavemente. Necesitamos hablar. Al ver los papeles, la habitación explotó. Saltó, arrojando su joyero al suelo con un estruendo, ojos llenos de furia. Su rostro se torció en ira, ojos verdes hostiles. ¿Qué es esto?, bufó, señalando el documento. Me quedé inmóvil, tratando de mantener la calma, pero el corazón latía desbocado. Se acercó, tan cerca que olí su perfume familiar, voz temblando de rabia. ¿Crees que puedes irte así? ¿Quién te crees para hacer esto? Sus palabras eran agujas, pero no respondí, solo la observé largo tiempo, buscando rastros de la mujer que una vez amé. Rió, una carcajada desafiante, como la de un demonio. No de alegría, sino burlona, como si yo fuera un chiste para ella. Adelante, si eres tan grande, dijo, voz cargada de sarcasmo. Pero recuerda, cuando te vayas, no tendrás nada. Ni dinero, ni estatus, ni casa, ni hija. Volverás a donde perteneces. Un pobre inútil. Sus palabras fueron el golpe final, destrozando lo que quedaba en mi corazón. Nada. Ni mi hija. Amenazaba con arrebatarme a Ellie, borrar todo lo que había construido, solo para demostrar que yo no era nada. Me quedé sin palabras mientras ella se daba la vuelta y salía con pasos firmes, tacones golpeando el piso de madera. La puerta se cerró, dejándome solo en la habitación oscura, sintiendo como mi vida se desmoronaba en ese instante. Me desplomé en una silla, manos temblorosas sosteniendo los papeles del divorcio, lágrimas cayendo sin control. 9 años, 9 años de resistencia, amor y sacrificio terminados con esas crueles palabras. Pensé en Ellie durmiendo en la habitación contigua y me pregunté si realmente la perdería. El miedo me envolvió como una tormenta. Pero, en el fondo, una parte de mí se volvió clara. No podía permitir que me quitaran todo. Tenía que luchar, no con palabras, sino con acciones. Esa fue la noche en que decidí que ya no ganarían. Después de esa tensa noche, no podía quedarme un segundo más en la mansión. Lo que una vez fue un hogar se había convertido en una prisión llena de recuerdos dolorosos. Empaqué a oscuras, llevando solo unas pocas prendas, mi computadora con todo mi trabajo y algunos de los juguetes favoritos de Ellie. Ella dormía profundamente, mejillas sonrosadas, sonriendo en sus sueños infantiles. Le besé la frente suavemente y susurré, «Papá te protegerá». Luego salí en silencio. Conduje sin rumbo por la lluvia de Seattle, corazón pesado, sin saber a dónde ir. Eventualmente alquilé un pequeño apartamento en las afueras, muy parecido a mis días de soltero. Estrecho, sencillo, con olor a humedad y la lluvia golpeando el techo de zinc. No era un hogar, solo un refugio temporal. Pero al menos podía respirar sin el desprecio de los Crane ahogándome. A la mañana siguiente,
Presenté oficialmente el divorcio en el Tribunal del Condado de King, citando diferencias irreconciliables. Esperé la audiencia, ansioso pero con una débil esperanza de que la justicia me favoreciera. Mientras tanto, mi vida se convirtió en una sucesión de días solitarios. Durante el día, iba a la oficina de la startup, trabajando junto a mi mejor amigo, Mike, quien había estado conmigo desde el principio. Habíamos volcado todo en este proyecto, un software de gestión de tiendas minoristas con inteligencia artificial para optimizar inventario y predecir la demanda de clientes. Era mi idea desde los primeros días de matrimonio, codificada en el garaje de la mansión, para demostrar mi valía frente al desprecio de los Crane. Mike siempre me animaba: «Eres talentoso, Chris. No dejes que te desanimen». Ahora, con el matrimonio desmoronándose, el proyecto era mi único ancla. Me sumergí en el trabajo, olvidando comidas y sueño, codificando como purgando el dolor. Ellie se quedaba conmigo los fines de semana según un acuerdo temporal. Ella era la tenue luz en mi oscuridad. Jugábamos en el pequeño apartamento, comíamos pizza para llevar y le contaba cuentos, historias de un niño. De repente, todo cambió. Nuestro proyecto de startup de años recibió una oferta de compra de un gran conglomerado tecnológico. Valoraron la empresa en $60 millones, una cifra más allá de mis sueños más salvajes. Mi corazón se aceleró cuando Mike llamó. «Chris, lo logramos. Quieren comprarla y el precio es mayor al esperado». Nos reunimos con el equipo y discutimos toda la noche. Finalmente, aceptamos vender. Esta era una oportunidad que cambiaba la vida. Con mi participación del 45%, después de impuestos y divisiones, recibí aproximadamente $27 millones. La cifra explotó en mi mente, pero guardé silencio, sin decir nada a nadie. Ni a Elise, ni a los Crane, ni siquiera a mis padres. Moví el dinero a una cuenta separada, invertí parte en fondos seguros y lo mantuve secreto como un as bajo la manga. Pensaban que me iría sin un centavo. Pronto aprenderían su error. La emoción me invadió. No era solo dinero. Era la prueba de que podía sostenerme por mí mismo sin ellos. Durante los días siguientes, viví de manera sencilla en el pequeño apartamento, comiendo frugalmente, enfocándome en la preparación del juicio. Mi abogado, un viejo amigo, me aconsejaba: «Debes probar que puedes mantener a Ellie de manera estable». Asentí, pero en mi mente los 27 millones eran un arma secreta. Pensé en mis padres en Tecoume, su antigua casa, y me prometí comprarles algo mejor cuando todo esto terminara. Pero por ahora, paciencia. La lluvia de Seattle caía sin cesar como llorando por mis pérdidas, pero yo comenzaba a sentirme más fuerte. Ya no era el pobre y sufrido yerno. Era Christian Barrett, un hombre a punto de reclamar justicia. Un par de semanas después de presentar la demanda, regresé a la antigua mansión para recoger lo que quedaba. Elise accedió por un mensaje frío: «Entra, pero no toques mis cosas». Conduje allí, corazón apretado, a la casa familiar, antes llena de risas de Ellie, ahora silenciosa como una tumba. La casa estaba tranquila. Elise no estaba, probablemente con Ryan. Entré. Su perfume permanecía, evocando recuerdos. Empaqué rápido, unos libros técnicos, ropa de invierno y una foto familiar de los primeros días de Ellie. Pero luego me detuve, recordando un libro que amábamos en los primeros días de noviazgo. Una novela romántica sobre un amor que trascendía clases, que Elise solía leer en voz alta junto al lago. Busqué en la biblioteca del dormitorio. Sin suerte. La tristeza se mezcló con curiosidad. ¿Lo conservaría o lo habría tirado? Supuse que podría haberlo llevado a su estudio, donde a menudo trabajaba hasta tarde en un gran escritorio de madera con vista al jardín. Dudé, pero entré. La puerta estaba desbloqueada. La habitación oscura, apenas iluminada por la luz del atardecer que entraba por las cortinas. El libro estaba sobre el escritorio, páginas abiertas como si acabara de leerlo. Lo tomé, hojeando. Los recuerdos regresaron. Los primeros días,
cuando Elise sonreía suavemente y decía: «Este libro refleja nuestra historia de amor». El corazón dolía, pero lo aparté, con la intención de llevármelo y salir inmediatamente. Entonces, inadvertidamente, mis ojos se desviaron hacia debajo del escritorio. La pequeña caja fuerte que Elise usaba para documentos importantes estaba ligeramente abierta, un pequeño espacio, como si se hubiera ido con prisa y olvidado cerrarla. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué abierta? Siempre era cuidadosa con esa caja, nunca compartía el código conmigo. La curiosidad y una extraña intuición me hicieron detenerme. Me arrodillé, manos temblorosas, y abrí la caja completamente. Dentro había gruesos paquetes de documentos, extractos bancarios, contratos fantasma, recibos falsos, todos claramente con los logos de Crane Holdings Group. Tomé algunos, revisando bajo la lámpara. Cifras enormes, transferencias a través de empresas fantasma en Caimán, facturas falsas para evasión de impuestos, evidencia clara de lavado de dinero a gran escala. El corazón latía con fuerza. La respiración se volvió agitada. En ese momento, todo se aclaró. Elise no solo traicionaba nuestro matrimonio, sino que cubría crímenes financieros de su familia. Ya no era algo personal. Era criminal, involucrando millones, con potencial de derribar el imperio Crane. Me senté en el suelo, manos temblorosas, pasando más páginas, confirmando la participación de Edgar y Valerie con sus firmas en contratos. El shock me paralizó minutos, pero la claridad regresó. Esto era una oportunidad, no de venganza, sino de justicia. Saqué el teléfono, fotografiando cuidadosamente cada documento, página por página, asegurando claridad. El flash iluminó la oscura habitación como un rayo, revelando la verdad. Reorganicé todo exactamente como estaba, dejé la caja ligeramente abierta y salí de la habitación. Al salir de la mansión, la lluvia había cesado. Un débil sol atravesaba las nubes. La ira ya no me cegaba, solo la fría claridad de alguien a punto de exponer la verdad. Conduje de regreso al pequeño apartamento, mente llena de planes. Contactar al abogado, preparar el expediente, esperar el juicio. Los 27 millones de la startup ahora significaban más. Podía contratar a los mejores abogados, proteger a Ellie, enfrentar a los Crane sin miedo. En los días siguientes, viví en un estado de suspenso mezclado con determinación. Cada mañana, despertando en el apartamento estrecho, preparaba café negro amargo y me sentaba frente al computador revisando las fotos de la caja fuerte. Las cifras, firmas, contratos fantasma, toda evidencia irrefutable del lavado de dinero y evasión fiscal de Crane Holdings Group. Los imprimí, organizándolos en 2 carpetas separadas. Una delgada sobre mis activos personales de la startup, demostrando que no estaba sin dinero. La más gruesa, con clips rojos, contenía la verdadera bomba. Mi abogado, el señor Thomas, un hombre de mediana edad con experiencia en divorcios complejos, negó con la cabeza sorprendido. «Christian, ¿estás seguro? Esto ya no es solo un divorcio. Son acusaciones criminales». Asentí firmemente. «Estoy seguro. Me han quitado demasiado. Ahora es hora de que paguen». Aceptó ayudarme y nos preparamos meticulosamente, anticipando cada reacción de los Crane. Finalmente, llegó el día. La audiencia de divorcio entre mi esposa y yo tuvo lugar en el Tribunal Superior del Condado de King en Seattle, atrayendo enorme atención mediática. Reporteros abarrotaron desde temprano, flashes estallando, micrófonos y cámaras en la entrada. No era un divorcio ordinario. Era el yerno pobre contra el imperio Crane, alimentado por rumores de adulterio generalizados. Entré al tribunal con un traje sencillo pero impecable, sosteniendo las 2 carpetas, corazón acelerado, pero exteriormente calmado. La sala estaba llena, los murmullos zumbando como una colmena alterada. Me senté solo en el lado del demandante, nadie a mi lado. Pero ese aislamiento ahora parecía fuerza. No necesitaba a nadie. La familia Crane ocupaba la primera fila, un bloque sólido de arrogancia. Edgar en el centro, traje caro,
sonrisa arrogante. Valerie a su lado, labios apretados, ojos desplazándose hacia los reporteros, esperando que las cámaras captaran la derrota del perdedor. Yo. Elise junto a su madre, hermosa pero fría, evitando mi mirada. Jamir a su lado, sonriendo ampliamente, susurrando algo que la hizo asentir ligeramente. Su abogado, un hombre alto con voz potente, se levantó y presentó el caso. Leyó en voz alta el acuerdo prenupcial que firmé hace 9 años, enfatizando cada cláusula. El señor Barrett no recibe activos de la señora Crane. La mansión, autos, cuentas, todo pertenece a mi cliente. La evidencia financiera mostraba que todo estaba a nombre de Elise o de la compañía familiar. Al leerse la última cláusula, Edgar asintió ligeramente, sonrisa triunfante, convencido de que todo había terminado. Valerie apretó su mano, ojos brillando de satisfacción. Pensaban que había perdido, sin dinero, sin hija. De vuelta a la casilla de salida. Los murmullos se esparcieron entre los reporteros. Me mantuve quieto, puños apretados bajo la mesa, recuerdos desfilando. La boda donde mis padres fueron ignorados. Las cenas familiares con el pobre yerno. Las pullas. Elise susurrando, solo eres una sombra. Ese dolor ahora alimentaba una fría fuerza. El juez, un hombre mayor con gafas, dio la palabra al señor Barrett. Me puse de pie, piernas firmes, y entregué la carpeta delgada al estrado, voz calmada, firme. Su señoría, solicito la revisión de información financiera suplementaria. Esto prueba mi estabilidad económica. La sala quedó en silencio, todas las miradas sobre mí. Elise frunció el ceño. Edgar susurró a su abogado. El juez examinó la carpeta bajo la luz. La sala ruidosa, susurros y papeles, de repente enmudeció. Sus ojos recorrieron las primeras páginas. Informe de venta de startup, recibo de transferencia de 27 millones, luego se detuvo en los detalles de acciones y valoración. Una suave risa escapó de él, rompiendo la solemnidad, no burlona, sino de sorpresa. Miró hacia arriba, voz resonante. Al parecer, el señor Barrett no solo no está sin dinero, podría ser más rico que los Crane. Sus palabras explotaron como una bomba. La sala se llenó de murmullos. Los Crane se removieron como si hubieran recibido un golpe. Edgar medio se levantó, ceño fruncido, rostro rojo de ira y sorpresa. Valerie giró hacia su abogado, ojos en pánico, labios blancos. Elise quedó congelada, mano agarrando la correa del bolso hasta que los nudillos se abultaron. Jamir boquiabierto, sonrisa desaparecida, reemplazada por desconcierto. Los susurros se propagaron como olas. Elise se giró hacia sus padres, rostro rígido, ojos abiertos de par en par. La prensa frenética, lentes apuntando a mí, flashes cegadores. Me mantuve compuesto, inclinándome ligeramente, voz firme. Su señoría, no busco los activos de los Crane. Solo solicito la confirmación del divorcio y la custodia de mi hija, Eleli. Sus palabras amplificaron el caos. Pensaban que rogaría. No, los estaba rechazando. Su imperio, que alguna vez me aplastó. Pero eso era solo el comienzo. Inspiré hondo y entregué la segunda carpeta más gruesa, clips rojos visibles. Y su señoría, dije con voz uniforme, tengo información adicional sobre las finanzas de la demandada que podría afectar el caso. El juez tomó la carpeta, hojeando las primeras páginas, fotos de la caja fuerte, estados de lavado de dinero, contratos fantasma. Su rostro se volvió inmediatamente serio, la sorpresa tornándose grave. Escaneó líneas, ojos entrecerrados, luego declaró con firmeza. Con base en esto, el tribunal suspende de inmediato el procedimiento civil. Todo el expediente será remitido a la oficina del fiscal de Estados Unidos para investigación de fraude y lavado de dinero por parte de Crane Holdings Group. Su anuncio cayó como un trueno. La sala descendió en caos. Gritos, sillas arrastrándose, reporteros abalanzándose. Edgar palideció, saltando en protesta, voz temblorosa, «Esto es difamación falsificada».
Contrademandaremos. Pero el personal del tribunal se apresuró, instándolo a calmarse, mano en su hombro. Valerie temblaba incontrolable, mano sobre la boca, ojos abiertos en pánico. Elise bajó la cabeza, cabello cubriendo su rostro, hombros sacudiéndose como si llorara. Jamir quedó inmóvil, rostro pálido. Yo me mantuve quieto, ojos no llenos de odio, solo fríamente sereno, corazón latiendo fuerte, pero no por miedo. Por alivio. Mientras el secretario leía la decisión final, divorcio temporalmente otorgado, investigación criminal iniciada. La prensa explotó. Reporteros salieron corriendo. Noticias urgentes. Divorcio Crane se vuelve criminal. CEO de Crane Holdings bajo investigación financiera. Los titulares se difundieron instantáneamente en línea. Teléfonos sonando sin parar. Observé cómo los Crane salían en desorden. Edgar sostenido por su abogado, Valerie llorando silenciosamente. Elise evitando mi mirada. Al salir del tribunal, caminé lentamente entre la multitud de reporteros. Flashes estallando, preguntas a raudales. Señor Barrett, ¿cómo se siente? ¿Es esto venganza? No dije nada, solo esbocé una ligera sonrisa, sintiéndome, por primera vez en años, justicia de mi lado. Un día después de esa audiencia, todo explotó como una bomba que yo mismo había colocado. A primera hora, mientras calentaba la leche para Ellie en el pequeño apartamento, mi teléfono no paraba de recibir mensajes de amigos de la prensa, el FBI y el IRS simultáneamente ejecutando órdenes de registro en la sede de Crane Holdings Group en el centro de Seattle. Encendí la televisión. Decenas de agentes con chaquetas negras y placas irrumpían en el reluciente rascacielos bajo el sol de la mañana. Los empleados entraban en pánico, papeles volando, computadoras aseguradas. Edgar Crane, padre de Elise, fue sacado de su oficina privada, esposado por detrás, intentando mantener la postura de presidente, hombros rectos, cabeza en alto, aunque rostro pálido como papel. Sus ojos aún forzaban orgullo, mirando desafiante a las cámaras como si fuera un malentendido menor. Pero yo sabía que era el fin. Los reporteros abarrotaban la puerta, gritando, «Señor Crane, ¿algún comentario sobre las acusaciones de lavado de dinero?» No dijo nada. Al subir al auto de los agentes, la puerta se cerró de golpe. La noticia estalló en todos los canales, inundando Seattle. Los titulares gritaban, «Imperio Crane enfrenta investigación masiva por lavado de dinero y evasión fiscal», portada del Seattle Times. Del pináculo al abismo, Crane Holdings investigado por el FBI tras el impactante divorcio, CNN. Las acciones de la compañía se desplomaron a mínimos históricos en la apertura del mercado, de $150 a $20 por acción. Perdían más del 80% en cuestión de horas. Los socios retiraban fondos masivamente, cancelando contratos. Grandes constructoras de California enviaban cartas de terminación. Los bancos se negaban a otorgar más préstamos. Yo miraba todo, sosteniendo mi taza de café, corazón latiendo con tensión y satisfacción. Esto no era venganza, era justicia. Recordé las noches largas de Elise, sus miradas tensas, las llamadas secretas que ocultaba. Ahora estaba claro, no solo me engañaba, sino que formaba parte de esa red criminal. Ellie estaba cerca, inocente, preguntando, «Papá, ¿por qué la gente habla de la abuela y el abuelo?» La abracé, susurrándole, «Solo cosas de adultos, cariño. Papá te lo explicará después». Valerie Crane, la madre de Elise, fue arrestada poco después en su mansión de Bellevue, la vasta casa que una vez visité con esperanzas vanas. La televisión captó su salida, manos temblorosas sobre su bolso, forzando una sonrisa frente a la multitud de reporteros. La sonrisa era frágil, escondía el pánico interno, ojos inquietos, hombros ligeramente temblorosos, aferrándose a su habitual dureza. «Señora Crane, ¿son ciertas las acusaciones de evasión fiscal?», gritó un reportero. Ella no dijo nada, entrando en el coche de policía con los vidrios oscuros ocultando su rostro. Al verla en televisión, sentí emociones encontradas. Una mujer que una vez se burló de mí,
que susurraba sobre mis orígenes humildes, ahora enfrentaba la prisión. Mientras tanto, Elise fue citada a la oficina del FBI. No lo presencié, pero la prensa relató los hechos. Llegó sola, con un abrigo negro y rostro oculto por gafas de sol. Se sentó en la mesa de interrogatorio durante horas, agotada, ojos hundidos por noches sin dormir. Mostrándole los documentos, mis fotos del seguro con sus firmas en contratos ficticios, guardó silencio largo tiempo, manos aferradas al borde de la mesa, hasta que su voz temblorosa ofreció plena cooperación a cambio de indulgencia. Imaginé la escena, corazón encogido. Elise, antes mi amor y madre de Eleli, ahora parte de ese colapso. No había alegría, solo tristeza. Eleli preguntaba por su mamá. Le expliqué con sencillez: mamá está arreglando las cosas, pero te quiere mucho. La niña asintió, pero sus ojos tristes me rompían el corazón. La anticipación por el futuro crecía. ¿Irá Elise a prisión? ¿Perderá Eleli a su madre? La investigación duró 3 meses. Los vínculos se deshacían como fichas de dominó. El FBI indagó las finanzas de Crane Holdings, compañías fantasma en Caimán transfiriendo millones para evadir impuestos, fondos fantasma en Luxemburgo existentes solo en papel, cadenas de dinero a través de 4 países, de Estados Unidos a Suiza, Caimán y de vuelta mediante contratos falsos, todos con las firmas u órdenes de Edgar y Valerie Crane. Él dirigía la legalización de los flujos a través de inversiones ficticias. Titulares diarios. El FBI descubre otros 50 millones lavados a través de Crane Holdings. Las acciones seguían cayendo, empleados renunciaban masivamente, oficinas vacías. Yo seguía todo a distancia, por noticias y llamadas del abogado. Esos 3 meses fueron de tensión constante. Mudé a Eleli a vivir conmigo a tiempo completo, la llevaba a la escuela, cocinaba, contaba historias, construyendo normalidad. Mis padres vinieron desde Tecoume. Mamá me abrazó llorando. Hijo, has sufrido tanto. Les conté todo, excepto el dinero. 27 millones aún en secreto. Usé parte para comprar una pequeña casa junto al lago para nuestro futuro. Él reía más, jugaba conmigo, pero a veces preguntaba: ¿volverá mamá, papá? La abrazaba: mamá estará bien, pero ahora estamos tú y yo. La emoción crecía mientras se acercaba el juicio penal. La prensa me buscaba, yo decliné entrevistas. Solo quería paz para mi hija. El juicio penal se desarrolló en la Corte Federal de Seattle, atrayendo medios internacionales. La sala estaba llena de cámaras. Edgar estaba en el asiento del acusado, traje gris de prisión reemplazando los caros de antes. Rostro demacrado, pero con orgullo aferrado. Valerie a su lado, cabello más gris, ojos rojos. Elise se sentó aparte, más delgada, evitando mi mirada, mientras yo estaba en la fila de testigos. El fiscal presentó las pruebas, documentos del seguro, testimonios de Elise, testigos bancarios. Edgar fue condenado a 18 años por lavado de dinero, evasión fiscal y fraude financiero. Bajó la cabeza al escuchar la sentencia. Su orgullo se había roto. Valerie recibió 8 años por ayudar y legalizar los flujos. Sollozaba, mano cubriendo el rostro. Elise fue condenada a 2 años y medio por almacenar registros, ocultar pruebas y colaborar en el fraude financiero familiar. Durante la sentencia, inclinó la cabeza, sin mirarme, hombros temblorosos. Yo permanecí quieto, corazón pesado, sin triunfo, solo cierre. Poco después, Crane Holdings Group declaró oficialmente la bancarrota. Todos los activos, mansión, autos y cuentas fueron congelados y subastados para restitución. La orgullosa marca de Seattle colapsó en silencio, solo titulares breves. Fin de un imperio. Gir, hermano de Elise, desapareció de la ciudad. Rumores decían que huyó a Europa con los fondos restantes. Yo observaba desde lejos, emociones encontradas. Me atormentaron, pero ahora habían perdido todo. Recordé la boda, Edgar ignorando a mis padres, Valerie burlándose de la débil sonrisa de Elise. Ahora estaban en prisión. Yo era libre.
Mi divorcio se finalizó junto con el caso penal. El tribunal me otorgó la custodia de Ellery, citando mi estabilidad financiera y la irresponsabilidad de Elise. Rechacé cualquier reclamo financiero de los Crane, ni un centavo. Al recibir el decreto final, me quedé mirando el papel blanco con sello rojo, sabiendo que mi vida había emergido de la sombra de los Crane. Lloré, pero de alivio. Abracé a Ellery en el pasillo. Sonrió. «Papá, ¿helado?», asentí, saliendo a la luz del sol, sintiendo la verdadera libertad. Un año después del juicio, comencé a reconstruir mi vida desde cero, o al menos desde los fragmentos que quedaron tras la tormenta. Con el capital de la venta del startup, los 27 millones que había mantenido en secreto, fundé Barrett Technologies, una pequeña empresa de software especializada en aplicaciones de gestión inteligente de datos para pequeñas y medianas empresas. Gracias a mi visión práctica y reputación limpia, un hombre que superó un escándalo sin vínculos criminales, la compañía duplicó su valor inicial en el primer año. Conseguimos contratos con cadenas locales de retail y luego nos expandimos por todo el estado de Washington. Los ingresos crecieron de cientos de miles a millones, ya que nuestra app ayudaba a los clientes a reducir costos y optimizar datos. Él y yo vivíamos en una casa de madera junto al lago al norte de Seattle, un lugar pacífico que compré con parte del dinero del startup. No lujosa como la antigua mansión, solo madera rústica, techo inclinado, pequeño jardín y vista al lago brillante. Cada mañana, padre e hija desayunábamos en la cocina acogedora. Yo servía cereal con leche, él en su trona, riendo sobre la escuela. «Papá, hoy dibujé un lago», decía emocionada. Yo sonreía, acariciaba su cabello y la veía partir en bicicleta por el sendero junto al lago, con la brisa llevando olor a pino. Con los ingresos de Barrett Technologies y los fondos restantes, compré a mis padres, Edward y Linda, una casa cómoda en las afueras de Tacoma. No grande, pero acogedora, con pequeño huerto, sala espaciosa y cocina moderna. Cosas que nunca tuvieron en sus vidas trabajadoras. Recuerdo el día que se la mostré. Mamá lloró, abrazándome fuerte. «Hijo, ¿cómo lo hiciste?». Papá, el hombre tranquilo, solo me dio una palmadita en el hombro, ojos rojos. «Has crecido». Cada fin de semana, Ellery y yo íbamos a visitar el camino familiar a través de bosques frondosos. Cenábamos alrededor de la mesa de madera. El simple asado de mamá. Las viejas historias de papá sobre mi infancia en Tacoma. Pesca en el río. Lecciones de perseverancia. Ellery escuchaba, riendo a los chistes de su abuelo. Yo me sentaba allí sintiendo la felicidad simple. El dinero no puede comprar eso. La risa de la familia, los olores de comida casera, los ojos orgullosos de mis padres. Esta nueva vida fluía en paz. Pero una tarde de otoño, con hojas doradas flotando afuera, todo se agitó suavemente. Yo revisaba los nuevos proyectos de Barrett Technologies, un predictor de tendencias de retail con IA, cuando sonó el timbre. Un sobre blanco llegó por correo. Sin sello, solo escrito a mano, de Elise. Mi corazón se aceleró. Una extraña emoción me recorrió. Elise, mi exesposa, ahora cumpliendo 2 años y medio en prisión federal. No había tenido contacto desde el juicio, solo noticias de que se estaba rehabilitando bien. El sobre reposaba sobre el escritorio, su escritura familiar y temblorosa removía recuerdos. Cartas de amor tempranas, sueños de siempre. Dudé antes de abrirlo, manos temblando ligeramente, preguntándome qué quería. ¿Perdón? ¿Otra amenaza? Dentro había una carta corta en papel fino, escritura temblorosa como manchada por lágrimas. Escribía sobre los meses en prisión enfrentándose a sí misma, noches sin dormir reflexionando sobre sus errores y su traición hacia mí y Ellery. Arrepentimiento tardío tras perderlo todo. «Christian, me equivoqué», escribió. «Espero que me permitas ver a Ellery al menos una vez para disculparme». Sus palabras dolieron. No era ira, sino pena por alguien que una vez amé. A la mañana siguiente, decidí visitar la prisión federal a 2 horas de Seattle. El largo camino entre bosques dorados de otoño y viento fresco aumentaba mis nervios.
¿Reabriría heridas ver a Elise? Pero sabía que debía afrontarlo. No por ella, sino para cerrar el pasado. Elise entró a la sala de visitas mucho más delgada de lo que imaginaba, cabello corto, uniforme gris de prisión. Sus ojos tranquilos, ya no la orgullosa mujer de antes, solo alguien que sabía que había perdido todo: familia, libertad, imperio. Se sentó frente al cristal, manos apretadas, voz temblorosa. «Christian, gracias por venir». La conversación fue tranquila, sin gritos ni discusiones. Yo dije poco, solo asentí ante su disculpa, voz suave: «Me equivoqué». El orgullo me cegó a todo. Coloqué suavemente una foto reciente de Ellie sonriendo junto al lago sobre la mesa. Elise miró, lágrimas rodando, mano temblorosa como si quisiera abrazar a través del vidrio. «Ha crecido», susurró, voz entrecortada. Yo permanecí de pie, transmitiendo con la mirada que el pasado estaba cerrado. Sin promesas de futuros encuentros, solo perdón silencioso. Al salir de la prisión, conduje a casa bajo un cielo otoñal despejado, corazón extrañamente ligero. El perdón no era porque ella lo mereciera, sino porque Ellie y yo merecíamos paz. Aferrarme al rencor me habría mantenido en esa oscuridad para siempre. Esa tarde recogí a Ellie en la escuela. Corrió a mis brazos con su pequeña mochila. Nos detuvimos junto al lago cerca de casa, el agua reflejando el atardecer ardiente. Él tiraba piedras, riendo. «Papá, mira qué lejos llegan las ondas». Me senté a su lado, sonriendo, sabiendo que la nueva vida realmente comenzaba allí. Sin odio, solo libertad y paz. El sol se puso lentamente, el lago brillando, y susurré: «Lo logré». Han pasado 2 años desde ese juicio, y mi vida ha cambiado completamente, pero no de la manera ruidosa o glamurosa que alguna vez imaginé. Fue una transformación silenciosa, como suaves olas recorriendo el lago cada mañana. Sigo siendo Christian Barrett, un hombre que una vez fue empujado al borde de la ruina, pero que se levantó de nuevo con sus propios medios. Una tarde tardía de otoño, mientras las hojas doradas caían y la brisa fresca comenzaba a soplar, conduje a Ellie a Tecoume para visitar a sus abuelos. El camino familiar ya no se sentía pesado como antes. Sin pensamientos interminables del pasado, solo música suave de la radio y Ellie cantando en el asiento trasero. «Papá, ¿la abuela y el abuelo harán galletas?», preguntó, ojos brillando. Sonreí, acariciándole el cabello a través del espejo retrovisor. «Por supuesto, te están esperando». Ellie ahora tiene 6 años, más alta, más vivaz, y su sonrisa es el remedio que cura todas las heridas persistentes en mi corazón. Condujimos entre bosques otoñales, hojas cayendo como lluvia dorada, y sentí verdadera paz. No más pesos ansiosos por juicios, ni preocupaciones por el futuro. Esta era la vida por la que luché. Comprendí que la verdadera victoria no está en derrotar a alguien, por muy profundo que te haya herido. Durante 9 años con los Crane, fui testigo del poder de la riqueza y la influencia, de cómo aplasta a otros, de cómo Edgar lo usaba para despreciar mis orígenes, de cómo Valerie empleaba palabras filosas para marginarme. Y cuando todo colapsó, cuando el imperio Crane se derrumbó bajo el peso de sus crímenes ocultos, no sentí alegría. Entendí que la verdadera victoria es conservar la propia bondad ante la traición. Una vez perdí todo o creí perderlo: dignidad al ser tratado como superfluo, matrimonio cuando Elise me engañaba abiertamente, confianza cuando sus padres la defendían sin una palabra de empatía. Esas noches de colapso en el pequeño apartamento alquilado, siguiendo en secreto a Elise con Ryan, presentando el divorcio mientras amenazaban con quitarme a mi hija, todas como cuchilladas al corazón. Pero, estando solo, con solo mi trabajo y Ellie a mi lado, comprendí el valor de la perseverancia y del carácter. Perseverancia. Seguir codificando para el startup a pesar del desprecio, logrando el trato de 27 millones que nunca supieron. Carácter. Elegir el silencio ante la burla, no retaliar con violencia o intrigas, sino con la verdad, presentando los archivos en la corte, derrumbando el imperio Crane desde adentro. Ya no guardo rencor hacia Elise. Siento profunda compasión. Fue mi amor,
la mujer hermosa y orgullosa que conocí en la conferencia tecnológica y que insistió en casarse pese a la oposición familiar. Pero cambió, arrastrada por el dinero y el poder, engañándome con Ryan, fría con Eleli, ocultando delitos para sus padres. Pagó caro, 2 años y medio de prisión, pérdida del imperio, pérdida de su hija. Cuando la visité en prisión, viendo su rostro demacrado y lágrimas sobre la foto de Eleli, no sentí alegría, solo pena por alguien que tuvo todo y lo perdió por orgullo. Elegí perdonar, no porque lo mereciera, sino por la paz de mi hija y la mía. Aferrarse al rencor habría hecho que Eleli creciera en la oscuridad, atándome para siempre al pasado. Quiero enseñar a Eleli algo vital, una lección de esos años dolorosos. Nadie te define por riqueza o linaje. Lo que da valor a una persona es cómo enfrenta la adversidad. Le digo por las noches, junto a la chimenea, Eleli en mi regazo, escuchando atentamente. Cariño, papá alguna vez fue menospreciado por no ser rico, pero no me rendí. Tú también. Pase lo que pase en la vida, mantén la bondad y la perseverancia. Ele asiente, ojos brillantes. Yo seré como tú, papá. La abrazo fuerte, sabiendo que esta lección permanecerá con ella para siempre. No de los libros, sino de nuestra historia de padre e hija. Seattle una vez significó presión para mí, donde los Crane dominaban con su imperio inmobiliario y yo me sentía pequeño. Ahora es solo el comienzo de un nuevo viaje. Barrett Technologies crecía, Eleli maduraba, y yo era libre para perseguir mis pasiones. En mi corazón, las viejas heridas se habían retirado como nubes disolviéndose tras la lluvia. Comprendí que, al final, lo que permanece no es el dinero ni el poder, cosas que los Crane persiguieron hasta su autodestrucción, sino la dignidad y la humanidad. La dignidad fue firmar el acuerdo prenupcial sin titubeos, creer en el amor, soportar la humillación en silencio para mantener un hogar para Eleli, presentar los documentos en el tribunal sin odio. La humanidad fue perdonar a Elise, comprender su debilidad y enseñarle a Eleli la bondad en medio de la adversidad. Y esa es la mayor lección de mi vida. Cuando te aferras a lo correcto en medio de la tormenta, incluso perdiéndolo todo, todavía te queda a ti mismo. Esa tormenta, desde que conocí a Elise hasta el histórico juicio, arrasó con todas las falsedades, dejando mi dignidad intacta. Miro la carretera de regreso a Seattle. Ele duerme plácidamente sobre mi hombro y sonrío. La vida continúa, pero ahora sé cómo enfrentarla con perseverancia, bondad y carácter. Ese es el legado que dejo para Eleli, para Barrett Technologies y para mí mismo.